ambiental. Muy bien. Ahora ya tenemos la primera hora. La primera hora ya avanzada. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario al respecto, quizás comentarnos alguna experiencia que hayan tenido en cuanto a la propuesta de algún instrumento de gestión ambiental, ¿no? No sé, alguien que se anime por el micrófono o por el chat. A ver, muchachos, no se cohíban. ¿Nadie? A ver, a ver. Sobre ILIGAC. Timoteo. Ajá, los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Justo la diapositiva que vamos a empezar, a ver respecto a los instrumentos que según el reglamento de la ley son considerados parte del CIA. Sí, Timoteo, bueno, hay diversos instrumentos de gestión ambiental complementarios y va a depender mucho del sector a donde va. Algunos son parecidos, a otros tienen uno más que otros, que eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante en cuanto a los instrumentos de gestión ambiental complementarios. ¿Alguna otra consulta? Tranquilo, yo te voy a resolver eso, pero eso está más adelante. ¿Alguna otra consulta, un comentario, muchachos? A ver. En minería he visto el preventivo y el correctivo. Exactamente. Muy bien. Claro, el sistema de evaluación de impacto ambiental ve o establece instrumentos de gestión ambiental preventivos, como vimos este, en la lámina número, si no me equivoco, en la lámina número 7, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación Ambiental no identifica, ¿no? Cuáles son las implicancias ambientales significativas, ¿no? Pero las que son la de carácter preventivo. Las correctivas las vamos a ver cuando ya la actividad está en marcha. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Pongo una planta textil, una planta de teñidos de telas. Lo pongo, yo no sé nada, ¿ya? Yo soy el inversionista que no sé nada del tema ambiental. Nadie me dijo nada, nadie me avisó que tengo que ver, que tengo que revisar las normativas ambientales y sujetarme a ellas. Yo pongo mi planta. Muy bien. Y tengo 5 años ya trabajando. Tengo 5 años ya trabajando. Muy bien. La actividad ¿cómo se llama? De teñidos de telas o de alguna fibra textil, no siempre genera altas cantidades de fluentes, ¿no? Industriales que se vierten a la red de alcantarillado sanitario. Entonces, va a llegar en la municipalidad y nos dice, señor, nos toca la puerta, toc, toc, toc. Señor, hemos venido de manera inopinada a hacer un muestreo de sus fluentes industriales. No, que yo no sé nada, señor, esto es inopinado. Toman la muestra y te sale por el techo el DBO, te sale por el techo la temperatura, una serie de parámetros propios de la actividad. Y te dicen, señor, usted tiene que registrarse como usuario no doméstico. Para eso hay un mecanismo en donde tú como, como industria que no tienes nada, puedes acceder a registrarte, ¿no? Obviamente vas a pagar por un volumen que excedas, etcétera, etcétera. Pero además te va a llegar o te puede llegar un aviso del ministerio. ¿Quién te va a avisar? ¿Quién te va a tocar la puerta? El Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción va a ir y te va a tocar la puerta. Señor, toc, 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 tome su aviso. Usted tiene un mes para presentar su instrumento de gestión ambiental. Y yo no sé nada. Uy, ¿ahora qué hago? Busquen a alguien que sepa este tema. Ahí viene la parte del consultor, nosotros. A ver, señor, ¿qué pasó?
Señor, ¿y su certificación ambiental? No, que yo no sé nada, que eso no, porque para qué, no sirve para nada. Señor, usted le van a, te van a cerrar si no tiene certificación ambiental. Así de simple. Duro como suena, así de simple. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer un instrumento de gestión ambiental correctivo. Correctivo. ¿Y cómo es eso? Tenemos que identificar los impactos que ahorita estás generando. Entonces, ¿qué presentamos a nivel produce? Y ya me estoy adelantando. Vamos a presentar una declaración de adecuación ambiental. Si es que está dentro de la declaración de adecuación ambiental. Porque si no te pueden aplicar un PAMA, que es mucho más complejo, un poquito más complicado, pero no tanto. Pero igual, son instrumentos correctivos. Son instrumentos que van a corregir el impacto que tú estás ocasionando en ese momento. ¿Por qué? Porque las medidas que vas a tomar a partir de ese momento deberían corregir el impacto ambiental que estás causando por el vertido de tus efluentes a la red del alcantarillado sanitario. Y que obviamente eso va a llegar a alguna planta de tratamiento, y si no llega a una planta de tratamiento va a ir al mar directamente o al río. Entonces, eso es el instrumento de gestión ambiental correctivo, en el correctivo, ¿ah? No vayan a... IGAC, ese es el complementario, pero hay complementarios que también son preventivos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Muy bien, espero te haya podido absolver alguna duda en eso, Timoteo. Me avisas por el chat. Bueno, los instrumentos de gestión, los instrumentos del CIA, vamos a hablar así correctamente, según los artículos 11, 12 y 13 de la 019 del 2009, que es la ley del Decreto Supremo que da vida al reglamento, establece tres tipos de instrumentos. Instrumentos de gestión ambiental, de los que vamos a hablar ahora, instrumentos administrativos e instrumentos de gestión ambiental complementarios. ¿Ya? Entonces, tengamos eso porque seguramente nos pregunten, porque hay pequeños detalles en la ley que nosotros tenemos que darnos cuenta. Lo establece así el reglamento. Si te dicen, ¿cuáles son los instrumentos de gestión ambiental del CIA? Según el artículo 11, 12, 13. No, espérate, un ratito. El 11 te dice los instrumentos de gestión ambiental, hay que ser más preciso. El 12 te dice cuáles son los instrumentos administrativos, y el 13 los instrumentos de gestión ambiental complementarios. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, teniendo en consideración eso, vemos cuáles son los instrumentos de gestión ambiental según el CIA. Bueno, los instrumentos de gestión de aplicación en el marco del CIA son 4. Y por ahí seguramente le va a decir, 4 no, profe, no es 4, ¿no son 3? No, son 4. Pero ojo, estamos hablando dentro del marco del reglamento del CIA. Después vamos a ver lo que es el riesgo ambiental, ¿no? Entonces, tenemos que es la declaración de impacto ambiental, o los más conocidos como DIA, sobreviatura. Luego tenemos al estudio de impacto ambiental semidetallado y al estudio de impacto ambiental detallado. Finalmente, la evaluación ambiental estratégica, que es algo que también se puede elaborar, pero no está considerado dentro de los instrumentos de gestión ambiental por riesgo, y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, pero la declaración de impacto ambiental, ¿qué evalúa? Bueno, evalúa los que son los impactos leves, los que se pueden solucionar, vamos a ponerlo así, de manera muy fácil, con medidas muy puntuales, específicas, y se soluciona rápido el tema de los impactos que se vayan a generar. Los estudios de impacto ambiental semidetallados ya abarcan a los impactos ambientales moderados, se podría decir, ¿no? Y los, luego se tiene los estudios, o el estudio de impacto ambiental detallado. Es decir, ellos ven los impactos ambientales moderados y altos, ¿no? De los estudios
de los proyectos, de los distintos proyectos. ¿Ya? Entonces, luego de eso, luego que ya conocimos, ya sabemos cuáles son los instrumentos de gestión, así está en la norma, ojo, los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del CIE, ¿no? Ya vimos que son 4. Muy bien, luego teníamos los otros instrumentos, ¿no? El artículo 12, creo. Los instrumentos administrativos. ¿Y cuáles son los instrumentos administrativos? Son los que dice aquí la norma. ¿Y cuáles son? Tenemos a todos los dispositivos, a todas las normas y dispositivos emitidos por autoridades a nivel nacional, no regional o local, en materia de evaluación ambiental. Los registros de entidades autorizadas para elaborar los estudios, ¿no? Que están a cargo del MINAM. El listado de proyectos de inversión que están sujetos a ley. Ahí hay que detenernos un ratito. Un listado de proyectos. O sea, profe, hay un listado de proyectos que se ajustan al CEIA, sí. Entonces, si hay un listado de proyectos también que se ajustan, que se sujetan al CEIA, también hay un listado hay proyectos que no se ajustan, claro que sí hay. Hay de los dos. Proyectos que se ajustan a lo que establece CEIA y otros que no, que merecen una evaluación previa. ¿Ya? Eso vamos a tenerlo ahí, que lo vamos a ver más adelante. Luego, el registro administrativo, ¿no? Es decir, ese es el registro de todas las certificaciones ambientales. Es decir, hay un banco de datos en donde tenemos todas las aprobaciones de todos los proyectos, de todos los sectores en el tema ambiental. Y también están las que fueron denegadas. O sea, hay un listado, todo está registrado. Todo esto lo maneja el MINAM a través de sus órganos adscritos, ¿no? También se ve los informes de monitoreo ambiental, en donde se da cuenta de cómo funcionan las medidas de manejo que se dan de acuerdo al impacto que se ha identificado, ¿no? Entonces, a través del informe de monitoreo ambiental o a través de su plan de vigilancia, se puede saber cómo es que la aplicación de estas diversas medidas funcionan o no funcionan, ¿no? Y bueno, hay otros instrumentos que, bueno, que el organismo rector del CEIA, que es el MINAM, pues determine de acuerdo a los proyectos, ¿no? Que se vayan dando. Luego de eso, la tercera parte, el artículo número 13, los instrumentos de gestión ambiental complementarios al CEIA, que ahí vamos a la pregunta que nos hizo Timoteo. Tenemos estos instrumentos. Entonces, teníamos programas de adecuación y manejo ambiental, los llamados PAMA, todos los PAMA. Planes de cierre, fichas técnicas, informe de gestión, hay de todo. Plan de abandono, plan de abandono parcial, plan de abandono total, informes de monitoreo. O sea, son diversos los instrumentos de gestión ambiental complementarios, ¿no? Entonces, son los instrumentos, como dice ahí, los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el CEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. Claro, son complementarios, pero si no los veo en el reglamento, en este reglamento, ¿dónde los veo? Los veo en el reglamento de protección ambiental por sector. En este caso, si nosotros revisamos el decreto supremo 039, que es hidrocarburos, o la 040, podemos ver en alguno de sus artículos cuáles son estos informes, informes complementarios, ¿no? Por ejemplo, en hidrocarburos tenemos lo que es el plan de abandono, tenemos el plan de abandono total, plan de abandono parcial, ¿no? Luego tenemos los planes de rehabilitación, ¿no? Y los informes técnicos sustentatorios. Y los informes técnicos sustentatorios los hablamos hace un ratito, ¿no? Sí, claro. Pero los informes técnicos sustentatorios, como les decía, están sujetos a un estudio ambiental base. Puede ser un EIA semidetallado, puede ser un EIA
detallado. Pero, según el artículo 14 de la 039, que es la de hidrocarburos, se establece ahí puntualmente cuáles son los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Y así, si ustedes pueden buscar reglamentos de protección ambiental para el sector producción, manufactura y comercio interno, si ven para el sector pesquero, si ven para minería, si ven para transportes, para agricultura y riego, pueden encontrar estos diversos planes de gestión ambiental complementarios. ¿No? Es cuestión de podernos a buscar. Obviamente, eso lo vamos a ir obteniendo el manejo de la ubicación, qué es lo que se debe aplicar, nos va a dar nos va a dar pues el expertise, la participación en los diversos estudios ambientales en el que vayamos participando. Muy bien. Entonces, como ya sabemos eso, vamos a ver lo que dice el decreto legislativo 1394, el cual fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental dado en el 2018. ¿Ya? Qué largo ese nombre. Sí, recontra largo. Y en sí, este es la ley que modifica, como vimos en la línea de tiempo, modifica el, ¿cómo se llama? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Y qué modifica? Principalmente al tema que nos trae hoy día en la noche a todos, a los 12 que estamos participando, es en sí puntualmente, es la modificación del numeral 4.1 del artículo 4. Profe, pero el artículo 4 no lo hemos visto. Claro, o sea, es la modificación del numeral 4.1 del artículo 4 de acuerdo a que se clasifican los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental. Ya me confundí. Uy. Pero si arriba, láminas arriba, usted me decía, profesor, que según el reglamento de la ley del CIA hay 4, ¿no? 4 instrumentos de gestión ambiental. Y ahora son 3. Pero son 3 de acuerdo al riesgo ambiental. Pequeño detalle. 2 palabras, obviamente, que te cambian la visión del artículo 4. Y este numeral 4.1 establece que los proyectos de inversión, ya estamos hablando no de proyectos solo, sino proyectos de inversión, ¿no? Que están sujetos al CIA se van a evaluar bajo los siguientes. La DEIA, el estudio de impacto ambiental semidetallado y el estudio de impacto ambiental detallado. Esa es la actualización. Obviamente la norma actualiza muchas más cosas, pero en el tema que venimos a tratar el día de hoy, modifica y los pone dentro del riesgo ambiental. Entonces, proyectos de inversión. Profe, ¿y eso cómo se come? Ahorita lo vamos a ver. Proyectos de inversión. Muy bien, los proyectos de inversión son, son, son aquellas ideas que nosotros queremos poner en marcha. Es decir, si yo quiero poner una tienda, es un proyecto de inversión, claro, estás invirtiendo un dinero para poner una tienda de abarrotes, exactamente, sí. Profe, pero eso no está dentro del... No voy a hacer un estudio ambiental por eso, no, obvio, ¿no? Obviamente que no, ¿no? Pero hay proyectos de inversión mucho más grandes que solamente poner una tienda, ¿no? Por ejemplo, proyectos como poner una antena de telecomunicaciones en algún punto de Lima, el cual va a dar mayor cobertura en cuanto a señal de internet y de celular para cierto distrito o cierta zona, ¿no? Sí, entonces ¿y cómo participo yo? Bueno, podría ser el proponente. Bueno, pero si tengo plata, ¿no, profe? Sí, si tienes dinero. ¿Quieres poner una antena? Nadie te puede negar no hacerlo. Pero tienes que elaborar un proyecto de tal manera de que tenga la información
mínima suficiente como para establecer y como para evaluar los impactos ambientales y proponer medidas de manejo. Es decir, el proyecto de inversión en su planificación tiene que estar, como nos dicen siempre, tiene que estar a nivel de factibilidad. Ingeniería básica, ¿no? Ingeniería básica del proyecto. No me vas a decir, no, profesor, yo creo que aquí voy a poner una antena de 20 de alto con un diámetro de 2 metros. Y al día siguiente me lo cambias. No, profe, va a ser por 1.5. Y al tercer día me lo vuelves a cambiar. No, ahora sí va a ser, ya queda en 1.2. Entonces, eso no es factibilidad. O sea, los proyectos se tienen que ir haciendo por etapas. Prefactibilidad, factibilidad, etc. Entonces, cuando nosotros querramos pasar nuestro proyecto de inversión ya definido, ¿no? A pasar a la solicitud de permisos ambientales, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Yo tengo mi proyecto y tiene que estar a nivel de factibilidad. Listo, yo no voy a mover nada. El detalle va a venir después. O sea, como el detalle técnico, ¿no? Ingenieril va a venir después, te lo van a pedir. Pero para eso mínimo tienes que tener tu proyecto de inversión a nivel de factibilidad. Eso está cerrado. Si no lo tienes así, es mejor no presentes ningún proyecto. Si tú tienes por ahí algún proyecto o quizás estás asesorando a algún titular con un proyecto que no sabes ni cómo se va a hacer, es mejor que le digas, ¿sabes qué? Mira, para nosotros pedir los diversos permisos ambientales, tu proyecto tiene que estar a nivel de factibilidad. Y tú me tienes que dar, obviamente, nosotros como ingenieros, y creo que Juan Carlos no me deja mentir como ingeniero civil, tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer para yo establecer lo mínimo indispensable en información para poder presentarlo a la autoridad competente que me va a dar el permiso ambiental? Porque si tú me dices, como te decía lo de la antena, ya, voy a pedir mi antena de 10 por 2. Ya, y lo presento. Voy a presentar mi permiso ambiental. Voy a pedir mi permiso ambiental. Señores, vas al Ministerio de Transporte. Señores, voy a presentar mi proyecto. Bueno, preséntalo. Lo presentas y te mandan una serie de observaciones. Oye, ¿y cuánto va a ser esto? ¿Y cómo va a ser el otro? ¿Y cómo va a ser aquello? Y al final te van a decir, este proyecto no está a nivel de factibilidad. Y te dicen, no, que sí está a nivel de factibilidad. De repente te vas a exaltar. Ajá, de los que va, exactamente. Exactamente, ya definido. Si tú no lo tienes así, es muy probable, apuesto todo lo que tú quieras a que te lo van a devolver. Señor, ¿sabe qué? Tome su proyecto, llévelo a nivel de factibilidad, ingeniería básica, que su área de ingeniería lo haga de esa manera. ¿Sí? ¿Y dónde vas a ver? En las observaciones. Claro, rehágalo, vaya a hacerlo. Y eso es una pérdida de dinero, ojo, porque tú cuando pides un permiso ambiental estás pagando para un trámite que vas a pedir. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros como consultores, cuando vamos a proponer o vamos a elaborar un estudio ambiental o un instrumento de gestión ambiental, tenemos que estar seguros, o el grupo multidisciplinario que lo va a hacer, tiene que estar seguro de que eso está a nivel de factibilidad. Si no, nosotros como consultores lo que debemos hacer es recomendar al titular, oye, señor, señor Perico, ¿sabe qué? No, no está a nivel de factibilidad, no podemos presentarlo. Nos va a rebotar. No, que preséntalo bajo su responsabilidad. Pero ojo, o sea, eso lleva a verse mal o a vernos mal como consultores. Nosotros somos los que les vamos a decir al titular, oye, hay que hacerlo así, hay que tener esto, lo mínimo requerido, tenemos que tenerlo. Si no lo tienes, tienes que volver a rehacerlo. ¿No? Y el titular obviamente tiene su área de ingeniería, debe tenerlo. Van a ver, oye, no, esto no quieren. Oye, pero ¿y qué observación? No respetas esta norma, ¿dónde está esta norma técnica? ¿Cuánto es cómo se llama, la longitud del ducto? ¿Qué materiales vas a tener? Dime, o sea, exactamente. Es que nosotros como consultores, y buen punto que has tocado, Juan Carlos, es un punto aparte, nosotros como consultores tenemos que cuidar nuestra imagen.
Si bien es cierto, quizás a veces vemos proyectos que son a veces muy jalados los pelos, que de repente son proyectos que van a impactar a un cuerpo receptor, puede ser suelo, puede ser agua, no, puede ser una población. Tenemos que nosotros recomendar cosas buenas, cosas que verdaderamente se sustenten en el tiempo y que luego no nos estén señalando de una u otra manera a que tal o cual persona hizo eso porque bueno, ¿no? O sea, tenemos que cuidar mucho, mucho nuestra imagen. Y eso sí hay que tener cuidado. Nuestra experiencia o la experiencia que vayamos a tener en los diversos estudios en los que participemos, tenemos que tener en cuenta mucho eso. Y eso va pues mucho, mucho allá de define la ética y la integridad de cada especialista, de cada profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Muchas gracias, Juan Carlos, por la acotación. De verdad es muy importante. Entonces, sabemos que los proyectos de inversión, nivel de factibilidad, cerrado. Listo. Vamos a los permisos ambientales. Uy, a ver, ahora muy bien. Para los permisos ambientales, nosotros tenemos que saber si mi estudio calza en una DIA o en un DIA semidetallado o uno detallado. Y aparte de eso, va a haber otros permisos. Claro, va a haber pero, profe, ¿más permisos? Sí, pues más permisos. ¿Por qué? Porque tu proyecto va a impactar a algo y tenemos que saber a dónde va a impactar. Como les decía del puente, si yo voy a hacer un puente que va a pasar por un río, ¿a quién le voy a tocar la puerta? A la ANA. ¿Verdad? Señores ANA, revisen mi proyecto, pues. Estoy diciendo en marco general porque obviamente hay un camino que se sigue para eso, ¿no? Si de repente mi puente está dentro de una zona de amortiguamiento, de un área natural protegida, ¿a quién le va a tocar la puerta? Al CERNAM, ¿no? Al CERNAM. Entonces, hay permisos para colecta que de repente te lo da el Ministerio de la Producción o de repente te lo va a dar CERFOR, etcétera, ¿no? Entonces, hay que saber eso. Entonces, tenemos que marcarnos, bueno, un EIA, ¿y cómo voy a saber si es un EIA o una DIA? ¿Cómo sé, profe? Bueno, no, ahorita lo vamos a ver. Luego de eso viene la ejecución, ¿no? Las obras. Muy bien, la ejecución. Yeah, me dieron mis permisos, me dieron mi certificación ambiental, ya estoy listo, me dieron mis permisos del ANA, me dieron del CERNAM, ya todo, tengo todo. Y ahora voy a la autoridad técnica. En este caso, al que va a ver las obras o al que te va a supervisar las obras, ¿verdad? Que puede ser de repente el MTC, pues si es un proyecto de transportes o comunicaciones, o si es o Sinermin, si va a ser de energía eléctrica o por combustibles, o minería, ¿no? Que te lo va a ver. Ahí te van a decir, como les dije, ya ellos van a un estudio, una evaluación más detallada de tu proyecto. Si tú llegaste a presentar para los permisos ambientales información a nivel de factibilidad, que estamos hablando de ingeniería básica, en la parte de ejecución ya no eres ingeniería básica, ya debes tener data y ya tienes que haber desarrollado la información a nivel detallado. Es decir, tú me vas a decir cuánto de tubo vas a usar, cuánto va a ser el diámetro de tu tubo, qué materiales vas a usar, cuánto vas a usar, tu cronograma de trabajo, cuánto personal vas a usar. Todos esos detalles técnicos de tu proyecto ya lo vas a ver en la etapa de ejecución. Obviamente, los que proponen esos proyectos ya saben por experiencia, que primero hacen la ingeniería básica y luego van al detalle, ¿no? El detalle ya es es muy específico en cada punto, en cada componente que vas a implementar. Si vas a poner un tanque de almacenamiento de combustible, ya, cuánto de alto, va a ser de techo flotante, cuál va a ser tu sistema
tu sistema de protección contra incendios, dónde va a estar tu bomba, vas a tener un cubeto de protección, cuánto va a ser ese volumen de tu cubeto de protección, qué material vas a usar para ese cubeto de contención, qué material vas a usar para proteger el cubeto de contención en el suelo, qué tipo de material, de qué densidad, de qué calidad, una serie de detalles para la ejecución. Obviamente ya esa es ingeniería bastante específica, los que yo soy como ingeniero químico, en este caso podría decir pues eh, qué tipo de insumo de repente vas a usar, cuál es la calidad del insumo, dónde va a venir, cómo lo vas a traer, cómo lo vas a almacenar, cómo lo vas a manejar, quién, cada cuánto, cómo va a ser el área que contenga este insumo químico, etcétera, ¿no? Entonces, Juan Carlos como civil también me puede decir, oye, vamos a usar esto, vamos a usar este concreto de tal especificación, hay un que es el esfuerzo, creo, que le hacen al concreto, KGF, creo que es un punto de fuerza, ¿no? Que debe tener el concreto, de repente, el FC exactamente, ¿no? Que tengan que tener todos esos detalles, ya vamos a verlo en la parte de ejecución. Entonces, todo eso tenemos que saber, eso es un montón, ¿no? Sí, es bastante. Pero nosotros como consultores llegamos, como consultores ambientales, llegamos al tema de los permisos ambientales. En la ejecución vamos a ver ya, obviamente ya el detalle, y si nos contratan para hacer la implementación de las medidas, pues bienvenido sea. Nosotros ya sabemos cómo implementar cada medida que nosotros hemos propuesto dentro del estudio ambiental, ¿no? Que hemos visto. Entonces,